nuestra clase número 29, con este ejemplo 2, referido al teorema de Thevenin y Norton, circuito que tiene fuentes controladas. Y no solo fuentes controladas, sino una serie de otros fuentes independientes, como fuentes de voltaje o fuentes de corriente. El circuito con el que vamos a trabajar hoy día es este. Se trata de un circuito, como se puede apreciar, tiene una fuente corriente, una fuente de voltaje, y acá tiene una fuente controlada. Es una fuente controlada de voltaje, ¿cierto? Controlada porque tiene el rombito y más o menos indica que es una fuente de voltaje. Y esa fuente es 8 veces la corriente X, la corriente X acá. Entonces lo que se trata es de que todo el circuito que tenemos acá, toda esta red, respecto a estas terminales A y B que estamos mostrando acá, pueda ser sustituida esa red por un circuito equivalente llamado de Thevenin. ¿Ya? Entonces es fundamentalmente la idea de este problema. Es decir, todo este circuito, voy a permitirme acá dibujar, todo este circuito, respecto a estas terminales, tenemos que sustituir por una fuente de voltaje en serie con una, en este caso, resistencia, porque el circuito es puramente resistivo. Acá es el terminal A, terminal B. Entonces acá tenemos una fuente que sabemos y hemos denominado con E sub 0. Y esta otra resistencia, que es la resistencia de 0, ¿cierto? Esa es la idea, o sea, encontrar estos dos valores, E sub 0 y el valor de R sub 0. Si tenemos dos valores, habríamos conseguido el equivalente de Thevenin. Entonces vamos a empezar calculando, como bien dice acá, hallamos el voltaje entre los terminales A y B, en condición de circuito abierto. Esa es la condición bajo la cual se encuentra el voltaje E sub 0. ¿Ya? Entonces, en condición de circuito abierto, esto quisiera que tomen atención al circuito. Este es el circuito, ¿cierto? Ya no está conectado esta red cualquiera que dijimos, hemos abierto, hemos sacado. En condición de circuito abierto, la corriente por esta resistencia de 5 ohmios va a ser cero, no va a circular corriente, porque no hay por dónde circula la corriente, está en abierto. Entonces, al no circular corriente por acá, por esta resistencia de 5 ohmios, el voltaje en esta resistencia va a ser cero. Ley de Ohm. Si corriente cero, voltaje cero. Si el voltaje cero, esta resistencia, corriente y voltaje cero, esta resistencia no tiene ningún sentido acá. Es por eso que en esas condiciones de circuito abierto, la red queda de la siguiente manera. ¿Ya? Entonces queda la resistencia no tiene ya efecto. Entonces lo que tenemos que encontrar ahora es el voltaje que existe entre A y B. ¿Cómo encuentro el voltaje entre A y B? Obviamente va a ser el voltaje en la resistencia de 5 ohmios, es 40 voltios, y el voltaje en la resistencia de 6 ohmios, la suma algebraica de esos tres voltajes me va a dar el voltaje entre A y B. Ahora, entonces, determinar esos voltajes. Para ello, podemos recurrir a el método, por ejemplo, de mallas. Vamos a asumir este grafo lineal, donde esta resistencia, esta fuente de voltaje, esta otra resistencia de 5 ohmios, corresponde a esta rama. Esta entre C y D, donde tengo la resistencia de 6 ohmios, corresponde a esta rama. La fuente corriente está acá arriba, esta resistencia diagonal es esta rama, y esta fuente con esta resistencia me da esta rama. Hemos formado acá un árbol conformado por estas dos ramas, esta y esta. Fíjense que en nuestro circuito hemos tenido el cuidado de que esta fuente de corriente, y eso es importante para que podamos facilitar la solución, esta fuente corriente es un enlace. ¿Ya? Eso hemos recomendado para que nuestro circuito se vea facilitado en una disminución del número de incógnitas. Una vez que hemos conformado nuestro árbol y por lo tanto sus enlaces, 3 enlaces, con cada enlace formamos una malla. Este enlace con esta rama de árbol acá forma una malla. Este enlace
con estas dos ramas de árbol, acá forma la otra malla. Y este enlace con esta rama de árbol forma acá la tercera malla. Entonces vamos a aplicar las corrientes de malla. Estamos designando de esa manera. La corriente 1 es en esta malla. Le hemos asignado un sentido. En realidad es arbitrario el sentido de la corriente que asignemos. Hemos asignado un sentido antihorario. La corriente 2 es esta corriente 2. El sentido de la corriente que hemos asignado a esta corriente malla es preferible, también recomendable, de que coincida con el sentido de la fuente de corriente que tenemos acá de 2 amperios. Esa fuente de corriente es de derecha a izquierda. Entonces acá también este lugar donde la corriente de esta rama de 2 amperios va de derecha a izquierda, también la corriente malla asignamos en el mismo sentido. Y finalmente la corriente I3, la corriente verde, asignamos también un sentido cualquiera, en este caso el sentido horario, y le designamos con la corriente I3. Obviamente, al haber elegido esta rama como enlace, y es una fuente corriente, por lo tanto la corriente I2 directamente es igual a 2 amperios. Fíjense esa facilidad que obtenemos de disminuir el número de incógnitas. Acá eran 3 incógnitas, I1, I2 y 3. Pero acá una de las incógnitas estamos obteniendo de forma directa, por el hecho de haber elegido este enlace como la fuente corriente como enlace. Nos quedan 2 incógnitas, la corriente I1 y la corriente I3. Necesitamos 2 ecuaciones. Esas 2 ecuaciones las vamos a obtener aplicando la ley de voltajes. ¿Ya? Entonces acá tenemos, para apoyarnos en la escritura de las ecuaciones, el circuito y el grafo lineal con las corrientes de malla. Entonces quedan 2 incógnitas, necesitamos estas 2 ecuaciones. Vamos a empezar aplicando la ley de voltajes de Kirchhoff en la malla 1, ¿cierto? En esta malla. Podemos asignar o escribir esas ecuaciones utilizando el procedimiento sistemático directo. ¿Ya? ¿Cómo sería esa ecuación? Previamente sumamos todas las resistencias de esta malla 1. Me fijo acá, empiezo a sumar 4 más 5 va a ser 9, 9 más 6, 15. En 15 veces, como estoy aplicando la malla 1, 15 veces I1. Ahora me voy a las ramas comunes. Entre la malla 1 y la malla 2, tengo esta rama que es común, que sería esta resistencia de 6 ohmios. Entonces va a ser 6 veces I2. 6 veces I2. Lleva el signo negativo porque estas 2 corrientes que comparten esta rama son de sentido contrario, ambas, ¿cierto? Uno hacia arriba y otro hacia abajo, entonces de ahí el signo negativo. Entre la malla 1 y la malla 3 no existe ningún contacto, no existe rama común ni elemento común, por lo tanto, 0 veces I3. Todo esto es igual a la suma de fuentes de voltaje de la malla 1. Me fijo el sentido de la corriente que he asignado, que ha sido arbitrario, entonces veo acá, encuentro una fuente de voltaje que va de más a menos. Entonces, eso va con el signo negativo. El valor de esa fuente es 8 veces Ix. La corriente Ix, que es esta, es la corriente por esta rama, es una combinación de estas 2 corrientes de malla, ¿cierto? La corriente X es una corriente que está acá, esa corriente Ix. ¿Ya? Es una combinación de la corriente I2 menos la corriente I1. La corriente I2 que está hacia abajo, que coincide con Ix, y le tengo que restar I1 que va en sentido contrario. Entonces, como vemos acá, la corriente la corriente Ix es I2 menos I1. De ahí, lo que nos queda simplemente es hacer unas operaciones, despejar. Acá tengo menos 8 veces por menos I1, va a ser más 8 veces I1. Ese es 8 veces I1, pasa al otro miembro, con signo negativo, va a ser menos 8 veces I1, en 15 menos 8 me da 7 veces I1. Y acá el I2 puedo pasar al otro miembro. Acá tengo menos 8 veces I2, este menos 6 veces I2 pasa al otro miembro con más 6 veces I2, entonces menos 8 I2 más 6 I2 me va a dar menos 2 veces I2. Pero como I2 ya sabemos que vale 2 amperios, sustituyo ese valor y me queda despejando ya el valor de la corriente I1. Es decir, en este caso, y eso puede ocurrir en algunas oportunidades, en este caso
no ha habido necesidad de formar un sistema de ecuaciones para obtener las dos ecuaciones, sino con esta primera ecuación ya hemos obtenido la otra incógnita, ¿sí? No ha sido necesario formar un sistema de ecuaciones. De todas maneras, ya tenemos la corriente 1, tenemos la corriente 2, lo que me está faltando es la corriente 3. Para ello voy a aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff en la malla 3. ¿Ya? Entonces, la ley de voltaje de Kirchhoff en la malla 3, es esta la malla. Voy a sumar previamente todas las resistencias de esa malla 3. En esta malla 3 tengo 6 más 6, 12. Entre esos 12 están acá arriba, ¿cierto? 12 veces y 3. Luego veo elementos comunes. Entre la malla 3 y la malla 1 no existe relación. Por lo tanto, no existe acá un coeficiente que tenga que ver con la corriente 1. 0 veces y 1. Y entre la malla 3 y la malla 2 tengo esta rama. Esa rama es la resistencia de 6 ohmios. Entonces acá tengo 6. El signo es positivo porque las dos corrientes que tenemos acá tienen el mismo sentido, ¿cierto? Van en el mismo sentido, 6 veces y 2. Todo eso va a ser igual a la suma de fuentes de voltaje de esta malla 3. Sigo el recorrido del sentido que he elegido, sentido horario. Entonces hago este recorrido y acá me enfrento a una fuente de valor 40. Como va de menos a más, elevación, por lo tanto, 40. De acá voy a sustituir valores, la corriente 12 que vale 2 amperios, 6 por 2 va a ser 12, ese 12 pasa a otro miembro a restar, 40 menos 12 va a ser 28, y de acá despejo la corriente 3, y de esa manera tendríamos la segunda incógnita que nos faltaba, la corriente 3. Ya tengo la corriente 1, la corriente 2, la corriente 3, entonces ahora lo que nos falta es encontrar el voltaje que existe entre A y B. El voltaje que existe entre A y B ya lo estábamos mostrando acá. Vamos a explicar toda esta escritura. Va a ser el voltaje entre A y B. Es el voltaje, a ver, voy a anotarme acá. Voy a utilizar el color rojito. Necesito el voltaje entre A y B. Necesito el voltaje entre A y B, ¿cierto? Es el voltaje AB. Ese voltaje entre A y B, habíamos mencionado que era la suma del voltaje en la resistencia de 5 ohmios más el voltaje de 40 voltios acá y más el voltaje en esta resistencia. Entonces, de acá voy a, de más a menos, acá necesito un voltaje que vaya de más a menos. Primeramente, el voltaje de esta resistencia de ohmios va a ser esta resistencia por la corriente. ¿Qué corriente? Se fija acá, la corriente que está circulando por esta resistencia de 5 ohmios, la corriente 1. En 5 veces I1, que tengo acá, es este primer voltaje. ¿Ya? De más a menos. 8 de más a menos, 40 voltios. Más 40 voltios. Y necesito un voltaje acá. El voltaje tendría que ser este voltaje, también de más a menos. Sería 6 veces una corriente en ese sentido, ¿cierto? Para tener de más a menos. Pero una corriente en este sentido, fíjense que acá la corriente 3 está en sentido contrario. Entonces, este voltaje que tengo acá, este voltaje, va a ser 6 veces esta corriente, pero esta corriente vale menos 6 veces I3. Entonces, 6 por menos I3. Y acá ya el signo negativo está, hemos sacado de los paréntesis, ¿cierto? Entonces, menos 6 veces I3. Lo que nos queda es sustituir valores, el valor de la corriente 1, el valor de la corriente 3, hacemos operaciones y obtenemos el voltaje entre A y B, que es 162 séptimos, que como sabemos, ese voltaje en circuito abierto, el voltaje entre A y B, nos representa el valor de nuestra fuente del equivalente de Thevenin. En este caso, E sub 0 vale 162 séptimos. Hasta ahí habríamos ya resuelto la mitad del problema, porque necesitamos conocer dos valores, ¿cierto?, para el equivalente Thevenin. La fuente de Thevenin, el E sub 0, y también necesito la impedancia de Thevenin, el Z sub 0, que en este caso del problema, ese Z sub 0 se reduce simplemente a la resistencia R0. ¿Cómo encontramos la resistencia R0?
es la segunda parte del problema. ¿Ya? Hallando la impedancia de Thevenin, en este caso es el R0, ¿cierto? El R0, ¿ya? Entonces acá podemos indicar, como es circuito puramente resistivo, estamos hablando del R sub 0, ¿ya? ¿Cómo encontramos? Para encontrar la impedancia o la resistencia R sub 0, vamos a trabajar con 3 procedimientos. Hoy día vamos a terminar el problema con este primer procedimiento. Y el día de mañana vamos a continuar, porque necesita su espacio y tiempo, otros 2 procedimientos para poder encontrar esa resistencia R0. Entonces, ustedes van a tener ese bagaje de posibilidades de trabajar en la resolución de un problema con cualquiera de estos procedimientos. El primer procedimiento consiste en encontrar la corriente de cortocircuito. La corriente de cortocircuito. ¿Ya? ¿Por qué la corriente de cortocircuito? Voy a anotarlo acá. Recordemos que la resistencia R0 es igual a la fuente de Thevenin entre la llamada corriente Norton. ¿Cierto? El E sub 0 ya hemos encontrado al rato. Entonces, si logramos determinar la corriente I sub 0, la corriente cortocircuito, dividiendo ambos, podríamos obtener la resistencia de 0. ¿Cierto? Entonces, ese es el primer procedimiento, determinando la corriente de cortocircuito. Entonces, vamos a encontrar esa corriente de cortocircuito. ¿En qué consiste esa corriente de cortocircuito? Agarro los terminales A y B, como está acá, y los unimos. Cortocircuitamos. No se olviden de que en el circuito original esta resistencia de 5 ohmios estaba presente, ¿cierto? He visto en muchos exámenes que a veces se olvidan de esta resistencia que en la condición de circuito abierto había desaparecido, ¿cierto? Pero hay que volver a restituir porque este es entre los terminales A y B es el circuito inicial, ¿cierto? Entonces los terminales A y B cortocircuitamos y lo que se trata ahora es de encontrar esa corriente. Esta corriente que circula entre los terminales A y B es la corriente I sub 0, que es la corriente de cortocircuito. ¿Cómo resolvemos este problema? Nuevamente podemos recurrir a algún procedimiento. En este caso creo que el que más se adecua es el método de mallas, ¿ya? Por el hecho de que tengo acá una fuente de corriente y eso siempre ayuda en este método a simplificar la resolución, ¿ya? Entonces nos armamos de un árbol, en este caso son 3 ramas del árbol, estas 3, y nos quedan 4 enlaces, ¿ya? Fíjense nuevamente que esta rama donde tengo esta fuente de corriente forma parte de un enlace, ¿cierto? Eso es importante que tengamos presente porque, caso contrario, tendríamos que formar un sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas. En cambio, el hecho de elegir este enlace que coincida con la fuente corriente va a ser de que una de las incógnitas podamos ya encontrar de forma directa, por lo tanto, disminuir el número de incógnitas y de ecuaciones. ¿Ya? Bien, entonces, partiendo de este grafo lineal y apoyándonos en este gráfico del circuito, vamos a encontrar inicialmente la corriente I4. La corriente I4 directamente es igual a la corriente I2, ¿cierto? Entonces, una de nuestras incógnitas ya está encontrada de forma directa, la corriente I4. Entonces nos faltan la corriente I1, la corriente I2 y la corriente I3. Esas 3 corrientes. ¿Cómo encontramos? Podemos recurrir al método o al procedimiento sistemático directo para poder encontrar esas ecuaciones. Voy a empezar con la malla 1. Voy a sumar todas las resistencias de esta malla 1. En esta malla tengo 4 más 5, 9, más 6, 15. 15 veces I1. ¿Ya? Luego voy a ver entre la malla 1 y la malla 2 qué elemento común tengo. Entre la 1 y 2, esta resistencia común, 5. Signo negativo porque estas dos corrientes son contrarias. Entonces, menos 5 veces I2. ¿Sí? Entre la malla 1 y la malla 3,
veo que no existe relación, no existe una rama común entre la malla 1 y la 3, por lo tanto, sería 0 veces y 3. Ya, aquí no está escrito, pero es 0 veces y 3. Y finalmente, entre la malla 1 y la malla 4, esta es la rama común, esta es la malla 1 y esta es la malla 4. Entre esta rama común, 6. Signo negativo porque las corrientes son contrarias acá, menos 6 veces y 4. Todo eso va a ser igual a, a la suma de fuentes de voltaje de esta malla 1. En la malla 1 hago este recorrido y me enfrento acá con una fuente de voltaje de valor 8 veces X. 8 veces X lleva el signo negativo porque la fuente está yendo de más a menos, ¿no? En el sentido de la corriente que hemos elegido. De acá vamos a reemplazar el valor de Ix, que es esta corriente. Si se fija acá es una combinación de la corriente 1 y la corriente 4. Va a ser, la corriente X es I4 menos I1. La diferencia de estos dos corrientes me da la corriente hacia abajo, la corriente X. I4 menos I1. Acá el resto ya es hacer operaciones, sustituir el valor de I4 y acá nos va a quedar una ecuación con dos incógnitas, la corriente 1 y la corriente 2. Continuamos la ecuación, haciendo las operaciones respectivas, tenemos, acá tenía menos 8, con este menos va a ser más 8 veces I1, ese 8 veces I1 positivo pasa a otro miembro a restar, 15 menos 8 va a ser 7, ¿ya? El I2 me queda 5 veces I2, y el I4, acá tenía menos 8 veces I4, este 6 I4 pasa a otro miembro a sumar, menos 8 más 6 me da menos 2, ¿cierto? Menos 8 más 6, menos 2 veces I4. Como el I4 vale 2 amperios, que hemos encontrado acá, reemplazo valor, menos 2 por 4 va a ser menos 4. Y esta va a ser la primera ecuación de las tres, donde tenemos los incógnitos I1, I2 y la corriente I3 con su coeficiente 0. Vamos a pasar a escribir la segunda ecuación, la ley de voltaje de Kirchhoff en la malla 2, en esta, en la malla sur. ¿Ya? Sumamos todas las resistencias. 5 más 5, 10 más 6, 16. 16 veces y 2. ¿Sí? Ahora, entre la malla 2 y la malla 1, ¿qué resistencia existe? ¿Qué elemento común? Este 5. Pertenece a la malla 2 y a la malla 1, ¿cierto? Como estamos viendo acá, 5. Lleva el signo negativo porque las corrientes son contrarias. Menos 5 veces y 1. Ahora, entre la malla 2 y la malla 3. Entre la malla 2 y 3, fíjense que esta es la rama común. Esta rama que está acá arriba. Esta rama pertenece tanto a la malla 2 como a la malla 3. En esa rama común, ¿qué resistencia tengo? 6. Entre el 6 está acá. Lleva el signo positivo porque la corriente 2 y la corriente 3, ambas tienen el mismo sentido. La corriente 3 hacia la izquierda, la corriente 2 también hacia la izquierda en esta rama común. Pues el signo positivo. Finalmente, entre la malla 2 y la malla 4, esta rama también coincide. Esta rama también es común a la 2 y la 4. La resistencia común, 6. Eso 6 está acá. Y lleva el signo negativo porque la corriente 4 y la corriente 2 están de sentido contrario. La corriente 2 hacia la izquierda y la corriente 4 hacia la derecha. Después que lleva el signo negativo. Todo va a ser igual a la suma de fuentes de voltaje de la malla 2. Entonces hago este recorrido, el recorrido que hemos asignado, y acá, en este lugar, me encuentro esta fuente. De menos a más, 40 voltios. Es 40 está acá. ¿Sí? El resto ya es operaciones. El I4 pasa al otro miembro a sumar. El I4 vale 2 amperios, que tenemos acá. Y haciendo las operaciones, acá obtenemos esta segunda ecuación, con nuestras incógnitas I1, I2 y la corriente I3. Nos falta encontrar una tercera ecuación. Eso vamos a encontrar aplicando la ley de voltaje de Kirchhoff en esta malla 3, esta malla pequeñita. Vas a nuevamente aplicar el procedimiento sistemático. Primeramente sumo todas las resistencias de esta malla 3. En 6 más 6, 12. 12 veces I3, porque estoy encontrando una malla 3. Veo elementos comunes. Entre la malla 3 y la malla 1 no existe elemento común. En 0 veces I1. Fíjense que acá no está interviniendo la variable I1. Luego entre la malla 3 y la 2, esta resistencia de 6 ohmios. 6 veces I2,
signo positivo porque la corriente I3 y la corriente I2 tienen el mismo sentido. Y de la misma manera, entre la malla 3 y la malla 4, esta es la rama común, porque esta es la malla 3 y esta es la malla 4. La rama común es esta, donde tengo esta resistencia de 6 ohmios, lleva el signo negativo porque la corriente I3 y la corriente I4, como fijan acá, el lila y el verde, tienen sentido contrario, entonces signo negativo. Todo va a ser igual a la suma de fuentes de voltaje, en este caso también la fuente de voltaje, bueno, aquí hay un ligero error, la fuente en la malla 3, está bien, la malla 3 en el sentido de menos a más, signo positivo, ¿cierto? Estoy hallando ley de voltaje de Kirchhoff en la malla 3, la suma de fuentes de voltaje de esta malla 3. Entonces acá me encuentro una fuente de 40 voltios, ¿ya? El I4 pasa a otro miembro, el I4 vale 2 amperios, 6 por 2 va a ser 12, más 40 va a ser 52. Y acá tengo la tercera ecuación. Entre estas tres ecuaciones, las tres incógnitas, lo que nos queda es hallar simplemente la resolución de ese sistema de ecuaciones. Resolviendo tenemos estos tres resultados, incluyendo la corriente I4 que vale 2 amperios. ¿Ya? De acá, ¿qué corriente es la que me interesa? ¿Qué estoy buscando? Estoy buscando la corriente I sub 0, ¿no es cierto? ¿Cuál era la corriente I sub 0? La corriente I sub 0 es esta, en realidad es la corriente I2, ¿cierto? La corriente I sub 0 es la corriente I2. Por lo tanto, de los resultados que hemos obtenido, la corriente I2 es la que me interesa, ¿cierto? Entonces, la corriente I sub 0 es igual a I2. Esta va a ser 27 onceavos de amperio. Ya teniendo esta corriente, obtenemos la resistencia de 0, que como hemos dicho es el cociente del voltaje de Thevenin entre la corriente Norton. El voltaje en circuito abierto dividido entre la corriente cortocircuito. Hacemos esa división y obtenemos el resultado de la resistencia R sub 0, que es el segundo valor que forma parte del equivalente de Thevenin. Ya teniendo E sub 0 y R sub 0, queda ya finalmente encontrado el circuito equivalente de Thevenin, que va a ser este, ¿cierto? Entonces, respecto a las terminales, todo esto estamos sustituyendo por un equivalente formado por una fuente de voltaje, L sub 0, de 172 séptimos de voltio, y una resistencia R0 que vale 67 avos de ohm. Y es el equivalente de Thevenin, ¿ya? Entonces, esto es lo que tenía preparado para el día de hoy. Les dije que mañana vamos a volver a retomar este ejercicio para ver otras dos formas, otros dos procedimientos para encontrar este valor de R0. ¿Ya? No es el único el que hemos empleado. Entonces, vamos a quedar en esta parte y mañana vamos a continuar con lo que sigue.